Cuando estamos haciendo evaluación de impacto, nos enfrentamos a muchos retos. Particularmente nos enfrentamos a encontrar el efecto causal del programa sobre las variables de resultado. En ese sentido, tenemos diferentes formas de medir el efecto causal. Por ejemplo, el efecto promedio del tratamiento, el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados y el efecto promedio del tratamiento sobre los no tratados. Es importante recordar que no podemos encontrar el efecto individual del tratamiento. De manera particular, el efecto promedio del tratamiento sobre los tratados también es un asunto problemático porque nosotros no podemos estimar lo que hemos llamado el contrafactual. El contrafactual no se puede estimar directamente porque no es observable en la base de datos. Por esa razón nos toca echar mano de una aproximación a ese contrafactual. Una aproximación al contrafactual del efecto promedio del tratamiento sobre los tratados es el valor esperado de la variable resultado de los no tratados. Eso solamente va a ser plausible si se cumple el supuesto de independencia condicional. El supuesto de independencia condicional lo que nos dice es que en los inobservables no hay otras variables que expliquen ir al programa. No existe en los inobservables algún elemento que aumente la probabilidad de que las personas tomen el programa. En ese sentido, independencia condicional se cumple en los procesos de aleatorización. En otras palabras, la aleatorización nos permite de alguna manera el cumplimiento de independencia condicional. Y vía la aleatorización podemos garantizar que las personas no tienen autoselección y por tanto el contrafactual tiene una muy buena aproximación con el valor esperado de la variable resultado de las personas no tratadas. En ese sentido, un sorteo o una lotería nos divide la población entre beneficiarios y no beneficiarios, con una condición muy importante, y es que ir al programa no va a depender de los inobservables de esos beneficiarios, reduciendo o más bien eliminando el problema de sesgo. La aleatorización generalmente se hace cuando existe el modelo de sobresuscripción. ¿Esto qué significa? Cuando a un programa se inscriben más personas de las que se puede atender. En ese sentido, los administradores del programa pueden decidir en hacer una lotería para saber qué personas ingresan y qué personas no ingresan al programa. En ese sentido, la aleatorización es plausible y ese modelo de sobresuscripción nos garantiza tener un grupo tratado y un grupo control presumiblemente similares. Es decir, que por lo menos en promedio son muy parecidos el grupo que se va a beneficiar del programa con el grupo que no se va a beneficiar del programa. Recuerden que esa diferencia no es individual, es decir, no es que esté diciendo que hay dos personas iguales en cada grupo, sino que en promedio cada grupo tiene características similares. Eso se garantiza o lo debe garantizar la aleatorización. ¿Cómo hacer una aleatorización o un experimento social controlado? Debemos pensar entonces en que no podemos tener dos individuos idénticos. Si tuviéramos dos individuos idénticos, eso sería maravilloso, pero no lo podemos hacer. Incluso si tuviéramos gemelos idénticos, esos gemelos idénticos no necesariamente son un buen tratado y un buen control, porque plausiblemente esas personas también podrían ser diferentes en los inobservables. Por ejemplo, en las habilidades innatas o en la estimación que tienen, unas expectativas que tienen de su futuro, de la autoestima, etcétera, etcétera. Como no podemos tener dos individuos idénticos, uno tratado y uno no tratado, entonces recurrimos a aleatorizar grupos de personas que presumiblemente sean similares. Es decir, cuando aleatorizamos, si el número de la muestra es suficientemente grande, podemos garantizar que el grupo tratado tiene en promedio las mismas características que el grupo control. Por ejemplo, la edad promedio es parecida, el porcentaje de hombres y mujeres es parecido, el porcentaje de ciertas razas es parecido, etcétera, etcétera, etcétera. Si logramos encontrar que en este grupo tratado son similares a este grupo control, a través de una aleatorización podemos hacer estimaciones
muy cercanas a la realidad del efecto del programa. En este tipo de diseños experimentales podemos hacer tres tipos de diseños. El primero es aleatorizar la unidad de observación. Recordemos que la unidad de observación pueden ser los individuos, pero también pueden ser conglomerados. Por ejemplo, el salón de clase, o puede ser el colegio, o puede ser el barrio, el municipio, etcétera. Podemos tener diferentes tipos de conglomerados según la necesidad. Esos conglomerados o individuos, que son nuestra unidad de observación, serán las que aleatorizaremos. Una segunda forma de aleatorización es aleatorización por fases. En el caso de que todos no puedan entrar al tiempo, lo que podemos hacer es aleatorizar quienes entran primero, segundo, tercero, etc. La tercera forma de aleatorizar es aleatorizar cierto tipo de personas a las que se les va a dar una mayor información o se les va a reducir los costos de acceder al programa. En la aleatorización por fases, lo que vamos a hacer es aleatorizar el momento de ingreso de los beneficiarios al programa. Por ejemplo, si tenemos 4 grupos, esos 4 grupos aleatoriamente escogemos quién entra de primeras, de segundas, de terceras y de cuartas. En el primer momento, el grupo 1 va a ser el grupo beneficiario y los otros grupos van a ser los grupos comparación. En el segundo momento, el grupo 1 y el grupo 2 van a ser el grupo tratado o el grupo beneficiario y los otros grupos van a ser los grupos comparación. En el tercer momento, los 3 primeros grupos van a ser el grupo beneficiario y el otro grupo va a ser el grupo comparación. Finalmente, todos van a ser beneficiarios. Esto permite de alguna manera entender el efecto del programa con diferentes intensidades y nos permite hacer diferentes mediciones del tratamiento. En el caso de aleatorización de información adicional, lo que se hace es a una muestra, a un subgrupo de los beneficiarios, aleatoriamente escogerlos para darles o mayor información o reducir el costo que tiene acceder al programa. Por ejemplo, se les podría dar información sobre las fechas en las cuales son las inscripciones al programa y un manual de cómo hacer eso más efectivamente. También se les puede dar recursos adicionales para, por ejemplo, transportes y que eso aumente la probabilidad de ir al programa. ¿Qué implicaciones tiene esto? Es que vamos a tener un grupo aleatoriamente escogido que va a tener mayor probabilidad de participar en el programa. Esto nos va a permitir más adelante, con otra técnica, evaluar el efecto del programa de una manera más limpia. Esa técnica la vamos a llamar o está dentro del marco de las variables instrumentales. Frente al tema de determinar si la aleatorización se hace por individuos o por conglomerados, no existe, digamos, una técnica que nos permita identificar cuál es la mejor alternativa. Sin embargo, es más experiencia del investigador la que va a decidir cuál es la mejor forma o alternativa de la aleatorización. Eso también va a depender del tipo de ejercicio que se quiera hacer y el tipo de diseño. Y también va a depender de cómo estén distribuidos los individuos en las zonas o en las regiones donde se está haciendo el programa. Por ejemplo, si se quiere establecer el efecto que tienen los desparasitarios sobre el rendimiento de los estudiantes, pues no sería buena idea hacerlo la aleatorización de manera individual, porque estos medicamentos solo actúan si no hay otro vector de transmisión de la enfermedad. En este caso, los compañeros, si conviven con las personas que están siendo tratadas y no tratadas, pues es plausible pensar que los contaminen y al final del día no haya efecto de los desparasitarios. No porque el medicamento no funcione, sino porque hubo contaminación en el experimento. Para otro ejemplo, pensemos en la construcción de polideportivos o canchas. En ese sentido, no vale la pena aleatorizar por individuos porque es plausible que muchos de los individuos de esa zona se beneficien del programa. En ese sentido, sería más recomendable aleatorizar por zonas de influencia de las canchas deportivas o de los polideportivos. Este tipo de diseño tiene varias ventajas. Una de ellas es que se puede encontrar el efecto causal de un programa de una forma muy transparente y de esta manera encontrar el efecto de una política o de un programa.
La segunda es que la estrategia de identificación es muy clara y requiere de muy pocos supuestos. Si se tiene una muy buena aleatorización, se puede garantizar la credibilidad del efecto causal del programa. Sin embargo, también hay varias desventajas. En primer lugar, todo lo que tiene que ver con las consideraciones éticas. Cuando tenemos un programa y se puede suministrar a toda la población, entonces entra en conflicto ético si debería o no hacerse aleatorización del programa. Es un tema que debe tratar el investigador y sus financiadores. La segunda desventaja son los costos que tiene la aleatorización, que generalmente son altos. Hacer aleatorización es costoso en términos del trabajo operativo y del trabajo de campo que requiere. Cuando hablamos de costos, no solamente nos referimos a los costos financieros o monetarios, sino también a los costos políticos. No ofrecer un programa que podría ser universal a toda la población podría traer costos políticos a quien esté en ese momento a cargo, por ejemplo, de la gobernación o la alcaldía, etc. Esos costos políticos podrían influenciar a que quienes están patrocinando el estudio no permitan hacer la aleatorización y prefieran hacer programa universal. Un tercer elemento importante que hay que considerar es que el efecto del programa solamente se evalúa tal como se diseñó. Es decir, no puedo extrapolar los resultados a otro tipo de diseño. Por ejemplo, si el programa consistió en subsidios a las familias, yo no podría determinar cuál hubiese sido el efecto del programa si el subsidio hubiese sido mayor o menor al que se dio en el programa o cómo se diseñó el programa. El cuarto factor que hay que tener en cuenta es que estos diseños solo me permiten tener efectos del programa a corto plazo y no a largo plazo. Para que este tipo de diseño funcione, debemos garantizar que la aleatorización quedó muy bien hecha. Sin embargo, la aleatorización tiene varios riesgos. En primer lugar, puede haber un efecto experimental. ¿Qué significa esto? Significa que las personas no necesariamente se van a comportar como se hubiesen comportado al no ganarse la lotería. Y eso no solamente ocurre con los tratados, sino con los no tratados. En otras palabras, estar en un experimento social controlado puede cambiar las conductas de las personas. Eso claramente va a afectar los resultados. Un segundo potencial problema es tener una mala aleatorización, que se puede ver a que haya una muestra muy pequeña, por ejemplo, y que un grupo de personas quede con unas características particulares en el grupo tratado y otras en el grupo de control. Por eso es muy importante que el investigador revise que su aleatorización quedó bien construida desde el principio y también garantizar que tiene suficiente muestra para que los dos grupos queden balanceados. El tercer potencial riesgo que se tiene en este tipo de diseños es la pérdida de muestra o atrición. ¿Esto qué significa? Significa que a medida que pasa el tiempo en el programa, algunas personas deciden no seguir en el programa. Esa pérdida de muestra resulta ser problemático porque las personas que dejan de ir al programa generalmente son diferentes a las que siguen yendo al programa. Y aquí se presenta nuevamente uno de los problemas con los cuales hemos luchado desde el principio y es el tema de autoselección. El cuarto potencial problema es el tamaño de muestra. Debido a que los costos son altos en los programas de aleatorización o en los diseños de experimentos sociales controlados, esto significa que la muestra debe ser pequeña y por tanto podríamos tener problemas de precisión frente a las estimaciones que hagamos. Otro potencial problema en los experimentos sociales controlados es el tema de validez externa. Podemos tener validez interna, pero no necesariamente validez externa. Esto se debe a múltiples factores. Por ejemplo, cuando el experimento no es lo suficientemente parecido al programa. Si yo tengo en el experimento personas muy capacitadas, muy formadas, por ejemplo enfermeras, y queremos extrapolar ese entrenamiento que hicieron las enfermeras a todo el país, es posible que en las regiones estas enfermeras no sean o no tengan la misma formación. Eso hace que el experimento sea diferente al programa y por tanto los resultados no sean iguales. Es decir, hay validez interna pero no externa. Otro problema de validez externa es, por ejemplo, los efectos de equilibrio general que no se contemplan en los experimentos. Si yo en el experimento lo que hice fue dar subsidios,
es posible que cuando extienda ese experimento a la población, el valor de los subsidios que reciben las personas hagan que los precios suban, haciendo ineficiente o haciendo no efectivo el subsidio sobre mayor compra de bienes o servicios. Ese es otro problema de validez externa.